Nehemías capítulo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Amén, a la palabra del Señor. Aleluya. Bueno, para entender bien lo que estaba pasando en este capítulo, tenemos que recordar que... tome ese asiento. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel venía de un tiempo de restauración. Los muros ya estaban levantados, el templo ya estaba funcionando, había gozo, había lectura de la palabra, todo parecía estar bien, pero hay algo que la palabra, aleluya, nos enseña claramente, que después de cada victoria el enemigo busca una brecha. Bendito Dios, después de cada avivamiento el descuido quiere entrar, porque no siempre las caídas, aleluya, comienzan con rebeliones grandes. Muchas veces comienzan con pequeñas concesiones, bendito Dios. Y acá la palabra del Señor empieza diciendo que en aquel día se leyó el libro de la ley y el pueblo descubre algo que estaba mal delante de Dios, que el amonita y el moabita no debían entrar jamás en la congregación de Dios, porque antes se opusieron al pueblo de Dios. Y yo meditaba en esto, porque cuando la palabra es predicada con verdad, saca a luz lo que está fuera del orden de Dios. Aleluya, produce separación del pecado. No solamente, aleluya, bendito Dios, emociona, sino que corrige. Bendito Dios, y qué importante que es esto, porque la palabra siempre nos va a confrontar con nuestra realidad. Bendito Dios, hoy hay muchos que quieren, aleluya, una palabra que anime, pero no una palabra que examine. Aleluya, quieren una palabra que abrace, pero no una palabra que separe lo santo de lo profano. Bendito el nombre de Cristo. Por eso cada vez, hermano, que la palabra es predicada con verdad, algo queda al descubierto. Bendito Dios, aleluya. Y acá dice la palabra del Señor en el versículo 3, que cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Bendito Dios. Y acá no dice cuando les gustó la palabra o cuando la sintieron, no, dice cuando la oyeron. Bendito Dios, porque hay muchos que oyen la palabra, pero no permite que la palabra los confronte. Alabado sea Dios, aleluya, porque aleluya, oír de verdad produce cambio. Por eso dice en Romanos, aleluya, 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Aleluya, alabado sea Dios. Y bueno,
Acá vemos que ellos oyeron la palabra con fe y obedecieron. Ellos no discutieron la palabra, ellos no dijeron, no, esto es muy antiguo o todos lo hacen, no. Aleluya, ellos obedecieron tal como está escrito. Porque hoy el gran problema de las iglesias no es falta de palabra, es falta de obediencia a la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque muchos quieren bendición pero sin renuncia. Aleluya, quieren gloria pero sin santidad. Bendito el nombre de Cristo, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice en 1 Samuel 15:22 que el obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Y acá la obediencia siempre duele a la carne, pero aleluya, honra a Dios. Bendito Dios, cuesta pero trae gloria. Y sabemos, hermanos, que la obediencia es fundamental en la vida del creyente. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y bueno, cuando ellos oyeron, obedecieron y sacaron la mezcla, dice la palabra. Porque la obediencia siempre tiene frutos. Bendito Dios, porque primero ellos oyeron la palabra, después obedecieron y como fruto de esa obediencia sacaron la mezcla. Bendito Dios, porque cuando la palabra, hermanos, gobierna de verdad, la mezcla, aleluya, estorba. La mezcla, aleluya, incomoda. La mezcla se tiene que ir. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces ellos no solo dijeron amén a la palabra, sino que, aleluya, sacaron la mezcla. ¿Y qué es la mezcla, hermanos? La mezcla, aleluya, es un poco de Dios y un poco del mundo. Aleluya, un poco de santidad y un poco de pecado. Un poco, aleluya, de altar y un poco de Egipto. Alabado sea el nombre de Cristo. Y hoy hay mucha mezcla, hermano. Se mezcla el altar con entretenimiento, aleluya. Bendito Dios, alabado sea Dios, la cruz con la comodidad. Por eso, aleluya, la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios 6:17, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, aleluya. Porque Dios no bendice la mezcla, Dios bendice la santidad, la separación. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando meditaba en esta palabra, pensaba, porque la mezcla es tan peligrosa porque apaga el discernimiento. Quita el temor de Dios, aleluya, y contamina a otros sin que se den cuenta, porque un poco de mezcla parece inofensiva, pero con el tiempo, aleluya, apaga el fuego, enfría la oración, bendito Dios, endurece el corazón, aleluya. Por eso dice en Gálatas 5:9 que un poco de levadura leuda toda la masa. Bendito Dios, que Dios tenga misericordia, porque no eres frío ni caliente, sino tibio. Aleluya, y la mezcla es eso, la tibieza espiritual. Alabado sea Dios. Por eso dice en Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque hay mezcla. Aleluya, en la iglesia, aleluya, se adora, pero en casa se ven cosas que apagan el espíritu. Bendito Dios, aleluya. En la iglesia se habla con hermano como un cristiano más, pero aleluya, en otros lugares se habla como el mundo. Bendito Dios. Y hay muchos tipos de mezcla, hermano. Hasta mezcla en la doctrina, que es algo delicado, pero hay mezcla cuando se predica más, aleluya, por motivación, de motivación que arrepentimiento, aleluya. Se habla más de éxito que de santidad. Alabado sea Dios. Cuando se predica a Dios, aleluya, que un Dios que no confronta, sino que solo consiente. Alabado sea Dios. Hay mezcla en la adoración, aleluya, cuando se canta a Dios, pero se imitan cosas del mundo, aleluya, y cuánta cosa más, hermano, aleluya. Y la mezcla, hermano, siempre empieza con algo pequeño y tolerado, aleluya, no con algo grande. Por eso dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Aleluya, lo que para mí, aleluya, puede ser pequeño, para Dios no lo es y va en contra de su palabra. Bendito el nombre de Cristo. Lo que antes a mí me molestaba y ahora lo tolero, eso es mezcla. Bendito sea el nombre de Cristo. Y la mezcla, hermano, siempre nos va a llevar a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque nunca queda chiquita, siempre crece, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso dice en Santiago 1:16, aleluya, que el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Que Dios tenga misericordia, aleluya. Y en el versículo 4 y 5 algo pasó. Dice la palabra del Señor que antes de esto el sacerdote Eliasib había emparentado con Tobías. Y esa frase a mí
me llamaba la atención esa frase que dice antes, porque siempre hay un antes de una caída espiritual. Bendito Dios, alabado sea Dios, y emparentar significa unión. Amazojalaya, bendito Dios. Y Tobías era enemigo del pueblo de Dios, aleluya. Él se había puesto a la obra, bendito Dios, se había burlado del muro, y sabemos que el muro, hermanos, es la oración. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el enemigo sabe una cosa, aleluya, que cuando, aleluya, si destruye el muro, destruye la oración. Bendito Dios, todo lo que levanta muros espirituales, Tobías lo odia, Tobías lo combate. Bendito sea el nombre de Cristo, porque el enemigo no ataca lo que no ora, el enemigo no ataca, no se levanta contra lo que no edifica. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el enemigo siempre tiene una estrategia contra la oración. Alabado sea Dios. Lo primero que hace el enemigo, aleluya, es burlarse de los que oran. Bendito Dios. Y cuando la burla no funciona, pasa al ataque directo, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo, que es afectar nuestra vida de oración. Aleluya, bendito Dios. ¿Cómo? Trayendo cansancio, aleluya, trayendo distracciones, alabado sea Dios, produciendo ofensas en el corazón, enojo, herida, resentimientos, todo para que la persona ya no tenga fuerza para orar, todo para que la persona, aleluya, para que se apague el deseo de buscar a Dios, aleluya, alabado sea Dios. ¿Y sabe por qué ataca tanto la oración? Porque la oración, aleluya, cierra puertas al enemigo. Bendito Dios, sostiene la santidad, mantiene con la mezcla. Alabado sea Dios, porque sin oración la tentación entra fácil. Aleluya, la mezcla entra fácil, Tobías entra fácil, bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya, entonces vemos acá que el sacerdote se unió con quien peleaba contra la obra de Dios. Y espiritualmente, hermano, significa hacer alianza con lo que antes resistíamos. Bendito Dios. Y la mezcla más peligrosa no es la mezcla externa, es la mezcla interna, aleluya, las alianzas internas, bendito Dios. ¿Por qué? Porque la mezcla externa se puede ver, se puede corregir más fácilmente, aleluya, con enseñanza, con corrección, pero la mezcla interna vive en el corazón. Bendito el nombre de Cristo, aleluya. Y no siempre se nota, la persona canta, la persona sirve, alabado sea Dios, pero por dentro puede estar aliada con Tobías. Ama sojalaya, alaba sojalaya, demas alaba canda, alaba sojalaya, alaba sojalaya. Bendito Dios, aleluya, aleluya. Y esa es la mezcla más peligrosa, aleluya, la mezcla interna. ¿Por qué? Porque apaga todo lo espiritual. Aleluya, se enfría, aleluya, la oración, se apaga el gozo, alabado sea Dios, y la persona dice, no sé qué me pasa, pero lo que pasa es que Tobías está adentro. Alabado sea Dios. Y meditaba, porque el problema no fue Tobías, el problema fue el sacerdote Eliasib. ¿Por qué? Porque el problema no fue que Tobías quisiera entrar, el problema fue que el sacerdote Eliasib le dio lugar. Aleluya, porque Tobías no tenía autoridad para entrar solo, pero Eliasib sí tenía las llaves, bendito sea Dios. Por eso, hermanos, aleluya, el enemigo no entra a una vida, aleluya, si alguien no le abre la puerta. El enemigo no se instala si primero, aleluya, no hay permiso interno, bendito Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Y Tobías, hermanos, no entró primero al templo. Tobías no entró primero al templo, primero entró, aleluya, al corazón del sacerdote. Bendito Dios, porque toda contaminación espiritual, hermanos, comienza con una decisión interna. Alabado sea Dios, primero se concede algo pequeño, después, aleluya, se lo excusa y finalmente se lo justifica. Aleluya, primero decimos, no es tan grave, es solo por esta vez, Dios lo entiende, aleluya, pero lo que se tolera, mañana gobierna. Alabado sea Dios, porque cuando algo se tolera, hermano, deja de incomodar, aleluya, se vuelve normal, aleluya, y empieza a ocupar lugar. Alabado sea Dios. El pecado, aleluya, no empieza siendo, aleluya, gobernando, empieza siendo tolerado. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, porque el enemigo, aleluya, no pide todo de una vez, aleluya. Primero pide una cámara, un espacio pequeño, aleluya, un permiso interno, y cuando el corazón negocia, aleluya, la casa se contamina. Alabado sea Dios. Y esto es lo que pasó acá, aleluya, porque dice que Eliasib le había hecho una gran cámara,
aleluya, después de unirse, le dio espacio dentro del templo. Y eso es lo que pasa con la mezcla hoy. Aleluya, primero hay una alianza en el corazón. Aleluya, después se le abre un lugar y luego contamina lo santo. Bendito Dios, porque nadie mete al enemigo al altar de un día para el otro. Aleluya, primero lo mete al corazón. Alabado sea Dios. Y cuando Eliasís, aleluya, se unió con Tobías, algo desapareció del templo. Aleluya, porque dice que Tobías fue puesto en la cámara donde antes se guardaban la ofrenda, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite. Amasojalaya. O sea, cuando el enemigo, aleluya, entró, no se quedó solamente ocupando un espacio. Aleluya, desplazó lo santo. Amasojalaya. Aleluya, por eso hermanos, sepan hermanos, aleluya, que cuando Tobías, aleluya, entra, algo de Dios se va. Bendito Dios. Y primero lo que desaparece es la ofrenda. Aleluya. ¿Y qué es la ofrenda? Es la entrega, la gratitud, el amor a Dios. Aleluya. Cuando, aleluya, hay unión con el enemigo, uno ya no presenta su propia vida en sacrificio vivo, como dice la palabra. En Romanos 12:1, ruego hermanos que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Lo que la palabra nos está diciendo es que, aleluya, nosotros mismos debemos presentarnos como ofrenda viva. Alabado sea Dios. Entonces, cuando hay unión con el enemigo, lo primero que desaparece es la ofrenda. Cuando ya no hay entrega, aleluya, hay una alianza equivocada en el corazón. Bendito sea el nombre de Cristo. Y después dice que desaparece el incienso. ¿Qué es el incienso? Aleluya, el incienso es la oración, la adoración, la intercesión. Aleluya, el salmista decía en el Salmo 141:2, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Aleluya, cuando, aleluya, entra Tobías, la oración se enfría. Aleluya, el altar se apaga, aleluya, ya no hay clamor. Y nadie, hermano, deja de orar de golpe. Primero entró algo, aleluya, que apagó el deseo. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Luego, aleluya, desaparecen los utensilios. Los utensilios, hermanos, representan el servicio, los dones. Cuando entra el enemigo, aleluya, cuando hay mezcla ya no se sirve con pasión. Se sirve por rutina, alabado sea Dios. Todavía hay actividad, pero ya no hay fuego. Bendito sea el nombre de Cristo. Luego desaparece, hermano, el diezmo. Y el diezmo, aleluya, como una vez aprendí de la hermana Elga cuando estaba todavía en Paraguay. Aleluya, el diezmo no solamente habla del dinero, sino también de nuestro tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Lo mejor parte de mi tiempo para Dios. La primera porción del día, mi mañana, alabado sea Dios, mi búsqueda, mi oración, separar tiempo exclusivo para Él sin mezcla, aleluya. Cuando el enemigo entra, hay tiempo para todo, menos para Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Luego desaparece el vino. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el vino representa el gozo. Aleluya. Cuando entra el enemigo, el gozo se apaga. Aleluya. Todo se vuelve pesado. Bendito Dios, el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, aleluya. Alabado sea Dios. Y será que hay gozo, aleluya, en esta mañana de estar en la casa del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo, alabado sea Dios, aleluya. Y por último, hermano, desapareció el aceite. Y esto es lo más triste, hermano, porque el aceite representa la unción, el Espíritu Santo, la consagración. Aleluya, cuando entra Tobías, aleluya, ya no hay presencia. Bendito de Dios, ya no hay presencia de Dios, aleluya, uno está seco. Aleluya, ya ni siquiera puede hablar en lengua, bendito sea el nombre de Cristo. Y esto, hermano, aleluya, es para preocuparse, porque aleluya, alabado sea Dios, si ya no hay clamores, porque algo entró. Si ya no hay consagraciones, porque algo entró. Aleluya, si ya no hay presencia, es porque algo entró, bendito sea el nombre de Cristo. Y Tobías no entra, aleluya, solo. Siempre, aleluya, entra quitando algo de Dios. Aleluya, donde faltan todas estas cosas, hermano, es porque hubo una alianza secreta con el enemigo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el versículo 7 dice Nehemías, entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Y a mí me llamaba la atención esa frase que dice por consideración.
Porque la palabra consideración, aleluya, no te habla de ignorancia. Bendito Dios, no te habla de descuido. Habla, aleluya, de una decisión consciente. Bendito sea el nombre de Cristo, porque Eliasib sabía quién era Tobías. Sabía que no debía entrar en el templo, pero aún así lo hizo por consideración. Aleluya, consideración, hermano, es tener en cuenta, darle valor, darle lugar, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces Eliasib no pecó por error, pecó, aleluya, por consideración. Alabado sea Dios. Y la mezcla más peligrosa, hermano, aleluya, no entra muchas veces por rebelión, entra, aleluya, por consideración. Alabado sea Dios. Por ejemplo, no hago esto, aleluya, porque no quiero herir a nadie, o no pongo límites para no quedar mal. Aleluya, eso no siempre es amor, es consideración al enemigo. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y Tobías no entró solo. Aleluya, no entró por fuerza. Alabado sea Dios, no entró por violencia, no entró por engaño. Alabado sea Dios. Entró, aleluya, porque alguien lo tuvo en cuenta. Aleluya, 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 bendito sea el nombre de Cristo. El enemigo, aleluya, no siempre entra por la puerta del pecado abierto. Aleluya, muchas veces entra, aleluya, por la puerta de la consideración. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, porque la consideración, hermano, hay una diferencia muy grande entre consideración y misericordia. Aleluya, porque la misericordia ama a la persona, pero no tolera el pecado. Aleluya. La consideración, aleluya, protege la relación, aún sacrificando la verdad. Ama sojalaya. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Venda lama sojalaya, lama sojalaya. Samalama caida lama sojalaya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Porque alabado sea Dios. Aleluya, Jesús tuvo misericordia de los pecadores. Aleluya, pero nunca consideró el pecado. Aleluya, por eso, hermano, ¿a quién estamos considerando? Aleluya, más que a Dios. Aleluya, que estamos dándole lugar, alabado sea Dios, para no incomodar, para no confrontar, alabado sea el nombre de Cristo, para no quedar mal. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, porque la mezcla entra, hermanos, cuando, aleluya, consideramos lo que Dios no aprobó. Amasojalaya. Y la verdad, hermanos, aleluya, no se negocia por consideración. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Amasojalaya, amasojalaya. Amasojalaya, alabasay. Aleluya, aleluya. Y lo que más me llamaba la atención, hermano, es que Jeremías capítulo 3, versículo 1, Eliasib fue uno de los que ayudó a reconstruir el muro. Alabado sea Dios, o sea, participó en la restauración. Conocía el propósito de Dios. Aleluya, pero acá en este capítulo vemos que el mismo que ayudó a levantar, aleluya, los muros, terminó abriendo una puerta al enemigo. Aleluya, por eso, hermanos, no basta con haber ayudado, aleluya, a levantar el muro. Alabado sea Dios, y después dejamos abiertas las puertas. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Amasojalaya, amasojalaya. Bendito Dios, aleluya. Pero, aleluya, a mí me sorprende la actitud de Nehemías. Porque cuando estaba Nehemías había bendición. Pero cuando el sacerdote se unió, aleluya, con Tobías, se frenó todo. Se frenó la bendición. Aleluya. ¿Y por qué muchas veces, hermanos, se frena la bendición en nuestra vida? Bendito el nombre de Cristo. Muchas veces se frena porque hay mezcla. Bendito Dios, porque hay unión con el enemigo. La bendición se frena, aleluya, porque se le abrió una cámara. La cámara del corazón al enemigo, aleluya. Y Dios no puede bendecir así. Dios no puede, aleluya, bendecir, aleluya, donde hay mezcla, donde hay alianza con el enemigo. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Amasojalaya. Alabado sea Dios. Y cuando Nehemías, aleluya, vio todo esto, dice que le dolió en gran manera. Pero él no se quedó solo con el dolor, aleluya, sino que actuó. No, él no dialogó, aleluya, con Tobías, no negoció, no buscó un punto medio.
Aleluya, porque el pecado no se acomoda, se echa fuera. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Alabado sea Dios. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, aleluya, que arrojó fuera los muebles de Tobías. Él no lloró solamente, sino que limpió, sacó y restauró. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, hermano, no basta, aleluya, con saber o con darnos cuenta que algo está mal. Bendito Dios, si nos sacamos, aleluya, a Tobías, porque mientras Tobías esté adentro, aleluya, no hay restauración. Aleluya, no hay fuego, no hay bendición. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya, por eso, hermanos, hay que limpiar, aleluya, el corazón para poder ofrecer una verdadera adoración al Señor. Aleluya. Bendito Dios, porque no se puede adorar, aleluya, con el templo sucio. Bendito Dios, no se puede ofrecer incienso con Tobías adentro. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, alabado sea Dios. Bendito Dios. Y para ir terminando, hermanos, en el versículo 11 dice, Nehemías hace una pregunta y dice, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Y por qué, hermanos, muchas veces nuestra vida está abandonada? Aleluya, ya no hay consagración, ya no hay oración, ya no hay ayuno, bendito Dios. Alabado sea Dios, ya no hay búsqueda. Y la causa, hermanos, es una sola. Uno se unió con el enemigo. Bendito Dios, aleluya, pero hermanos, todavía hay esperanza. Bendito Dios, aleluya, porque en Joel 2, 12, 13 dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, aleluya, porque Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, aleluya. Bendito Dios, por eso, hermano, si usted se dio cuenta, aleluya, que hay algo en las cámaras de su corazón, alabado sea Dios, que no deberían estar. Si has permitido, aleluya, que cosas que Dios sacó vuelvan a entrar, bendito Dios. Aleluya, Él está aquí para limpiarnos, bendito Dios. Porque si Nehemías pudo, aleluya, limpiar el templo, Jesús también puede, aleluya, limpiar nuestro corazón hoy. Bendito sea el nombre de Cristo. Y esto es lo que el Señor me daba en esta mañana. Alabado sea Dios, para compartir con su pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Sobre el peligro de emparentar con el enemigo. Bendito Dios, aleluya. Y que no dejemos entrar al enemigo por consideración, hermanos. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, aleluya. Amén a la palabra del Señor, aleluya. Bendito Dios.